Bueno, la cultura digamos que es un conjunto de comportamientos, de ideologías, de pensamientos que identifican pues a un grupo poblacional en diferentes aspectos. Eh, de pronto se generan muchas interconexiones entre un grupo de gente, teniendo en cuenta aspectos como la música, como el arte, como el pensamiento, como la lírica. Eh, Prácticamente es la identidad de un grupo poblacional, de una sociedad. Indistintamente del país, cada país tiene su cultura, como de pronto cada grupo poblacional dentro del país también se identifica con cierta cultura. Estamos hablando, por ejemplo, de los afros, de los indígenas aborígenes. No es lo mismo hablar de la cultura que se vive en Bogotá, la cultura que vivimos en Santander. Entonces, lo que le digo es un grupo de conceptos, de pensamientos, de comportamientos que identifican un grupo poblacional. Bueno, ¿y cuál sería su concepto acerca de la política? Bueno, la política como política se da a conocer a partir del siglo XV gracias a Aristóteles. Partamos del concepto etimológico de la política, que viene de la palabra griega polis, que es como describir lo que era ciudad. Entonces, ya hablando de política como término general, es como derogar el poder en una o varias personas que direccionen, digamos, ciertos criterios en favor de manejar lo que es la política, el poder, la economía y ciertas leyes para que se rija un grupo poblacional, especialmente eso se daba en las urbes, en las grandes ciudades. Hoy en día pues la política es eso, es entregarle el poder o que un cierto grupo de personas o una persona maneje el poder en esos conceptos, en lo que tiene que ver seguridad, salud. O sea, es que una persona direccione ciertos esfuerzos en pro del beneficio de una comunidad que está, digamos, bajo su potestad. Bueno, uniendo ya esos dos términos, ¿qué sería entonces cultura política? Bueno, la cultura política, teniendo en cuenta los dos términos, es prácticamente lo mismo, que es un cierto grupo de comportamientos o ideologías que me identifican a mí con ciertos pensamientos políticos. Digamos que en Colombia partamos desde hace más de 50 años, cuando de pronto la política se veía en dos vertientes, que era el liberalismo y el conservatismo. Entonces es cómo me identifico yo como ciudadano con cierta ideología política, con ciertos criterios o pensamientos de algún líder político. Entonces yo asumo ese rol y trato de acogerme a esas directrices que determina en ese momento el partido. Vemos que de pronto en todo el mundo el tema de la política y las divisiones políticas se tornan a lo mismo, el que está en la derecha, el que está en la izquierda o diferentes ideologías. Pero la cultura política también aduce no solamente a ese concepto o a ese aspecto de quién sigue, sino que también debe tener otros elementos como el que está en la oposición o el que está neutral o el que de pronto llega a cierto movimiento no por ideología sino por conveniencia. Entonces es un grupo de comportamientos y de pensamientos que me llevan a mí hacia una vertiente ideológica, porque al fin de cuentas la política es ideología. ¿Cómo cree usted que la cultura política se ve reflejada en su entorno? En mi entorno, muy fácil, se ve, digamos, sobre todo en la forma como la comunidad está votando. Digamos que aunque hoy en día un grueso de la comunidad tiene conciencia digamos, de la responsabilidad del voto, de no es votar por fulanito o sutanito que me cae bien, o por fulanito o sutanito que está en una vertiente política, sino por una ideología que lleve un desarrollo social. Vemos que todavía hay un arraigo en ese pensamiento, en ese proselitismo político. Todavía están esas maquinarias políticas que de pronto mueven masas, y muchas de esas masas van no por, digamos, por ese programa de gobierno, sino porque me da más, o porque ahí está mi padrino, porque ahí está mi conocido. Entonces, si vemos, la cultura todavía no está muy en libertad de ejercer lo que es la política, que es de entregarle ese poder de administración a alguien con responsabilidad. En este momento, digamos que en nuestro entorno, en nuestro país, todavía se ve mucho el clientelismo, el darle el voto de pronto a familias que tienen un arraigo de poder político. Todavía lo vemos, no ha empezado la campaña política y ya están
los políticos habituales que nosotros conocemos, haciéndole campaña a los políticos que vienen haciendo política antes, y realmente, como vemos, la política en el país no es que haya cambiado mucho, se queda en unas familias que son las que tienen el poder y son las que distribuyen el poder a su manera. Entonces no le hemos dado como ese nuevo aire, o de pronto cambiar esa mentalidad, esa cultura hacia lo que nosotros realmente queremos de nuestros mandatarios, y sobre todo lo que queremos para el desarrollo de una sociedad como Colombia. Muchas gracias, señor Rolando, por sus aportes. Para servirle. Bien, la cultura es un proceso que lleva a las diferentes comunidades y personas a actuar de determinada manera. La cultura permite entonces construir costumbre, construir moral y generar procesos de reflexión frente a la ética y a la verdad. La cultura no es otra cosa entonces que la generación de actos repetitivos que terminan convirtiéndose en escenarios costumbristas. Bueno, asimismo, ¿cuál sería su concepto acerca de la política? Bien, la política en cambio genera la reflexión de la convivencia y el actuar de esa convivencia entre los individuos, las comunidades y el entorno. En ese orden de ideas, la política se ocupa de generar reflexiones que deben preocupar a las personas en torno a la convivencia, y especialmente reflexiones que tienen que preocupar al buen vivir y al bienestar. Teniendo en cuenta esos dos términos, ¿cuál sería el concepto acerca entonces de la cultura política? Bien, la cultura entonces frente a la política generan una sinergia en relación a lo que estamos conviviendo, a lo que estamos actuando. Por eso se habla de que la cultura política actualmente del país, Colombia, ha sido mal vista y ha generado inclusive una crítica en torno a lo que tiene que ver con la corrupción. Se volvió ya una práctica, se volvió ya una costumbre que las contrataciones públicas deben entenderse por una negociación o por un haber de la persona que contrata, una responsabilidad frente a la persona que le asigna el contrato. Y eso hace que la política genere ciertas habilidades o costumbres que se van convirtiendo entonces en un escenario de alguna manera cultural o que se acostumbra. La cultura política desde la ciencia se establece como el escenario ideal para el desarrollo de las convivencias, de las comunidades y de los individuos frente al compromiso que le asiste a cada individuo y frente a lo que debe verse como la responsabilidad de cada persona. ¿Cómo cree usted que se ve reflejada esta cultura política en su entorno? Bien, volviendo un poco a lo que estamos reflexionando sobre Colombia y sobre la clase política del país, digamos que los gobiernos que han estado durante muchas décadas en nuestro país han decidido concentrar el poder y concentrar el desarrollo en las capitales. Y eso hace que, digamos, quien quiera penetrar a este escenario político deba apuntar a esa misma mirada, desarrollar las capitales, olvidarse un poco de las regiones, de las provincias y concentrar el poder en pocas personas y en pocas familias. Los partidos políticos han visto de alguna manera sangrar sus ideales en torno a los dirigentes que han encomendado, y eso hace que se pierda la confianza. Actualmente el pueblo colombiano no confía y no cree en los políticos, en sus gobernantes, y ahí está una de las razones por las cuales Colombia tiene un alto nivel de abstencionismo, es decir, mucha gente que no va a las urnas a votar porque no cree realmente en las promesas, no cree en los planes de gobierno y no le interesa finalmente el desarrollo de su país. Y frente a ese panorama, lo que estamos viendo actualmente con el proceso de negociación es que existe una propuesta
de alguna manera alternativa y diferente, que empieza a cobrar fuerza y que seguramente le va a dar miedo a esa clase política tradicional. Y veremos seguramente, pienso con alguna tristeza, unos brotes de violencia bastante severos en los próximos años. Muchas gracias, señor Ángel, por sus aportes. Bueno, cuando hablamos de cultura, hablamos de identidad, de idiosincrasia, hablamos de maneras de ser, maneras de hablar, hablamos de un entorno en donde de las individualidades luego se vuelven generalidades, porque hablamos de la cultura del ser humano. Entonces todos la cultivamos, todos la conocemos y la imitamos, a través de la imitación luego la transmitimos a los sucesores. La cultura es hermosa, me encanta además el tema. Y bueno, ¿y cuál sería su concepto acerca de la política? Bueno, la política es el trabajo hacia las comunidades. La política es el trabajo que se hace el trabajo que hace la persona que tiene liderazgo, una capacidad de liderazgo para el servicio de los demás. Hay seres humanos que nacen para la política. Hay unos que confunden la política con el comercio. Entonces ahí empieza a haber una controversia porque no es lo mismo. Alguien decía, uno que fue presidente hace poco tiempo, Pepe Mujica, dijo que el que a través de la política quisiera conseguir dinero era mejor que se dedicara a vender y a ser comerciante. La política es una cosa totalmente diferente a lo que pensamos. La política es servir, la política es trabajar para la comunidad y no hacerme rico con ella. Bueno, y uniendo ya estos dos términos, ¿cuál sería su concepto de la cultura política? Cultura política es ese contexto que han construido los líderes y que ha recepcionado el pueblo. Es decir, los líderes saben manipular, los malos líderes, ¿no? Saben manipular, saben qué deben vender y eso genera una atmósfera y eso genera una cultura. Es decir, un comportamiento cultural hacia la participación democrática, un comportamiento cultural hacia la elección. Si yo me dejo comprar, si mi criterio ha sido manipulado y si tal vez yo elijo cuando soy inducido y no cuando soy participativo. Hay diferencia. Entonces la cultura política es trascendental y hay que darse cuenta y a veces saltarse de la cultura política y observar el escenario desde otro lugar para poder tomar decisiones acertadas e inteligentes que nos favorezcan a todos, al colectivo. ¿Cómo cree usted, señor Jairo, que la cultura política se ve reflejada en su entorno? Sin duda alguna en los resultados de lo que tenemos, ¿no? Se ve reflejado en los malos manejos, se ve reflejado en la corrupción, se ve reflejado en las elecciones que tenemos, en los candidatos que escogemos, en los concejales que tenemos, en el alcalde que tenemos o en los alcaldes que hemos tenido. Se ve reflejado en eso. Es una cultura que es inseria, es una cultura que a veces, o no a veces, tiene una cara hacia adelante y por la parte en bambalinas es otra cosa. O sea, detrás de cámaras es otra cosa, podríamos decirlo así. Entonces es una cultura que está hecha para aparentar, mas no para servir. Existen ejemplos de países del resto del mundo que realmente es un ejemplo ahí. Los que trabajan en política no cobran, porque nacieron para eso. Dicen, yo no vivo de la política, soy político, mas tengo mis ingresos adicionales por otro lugar. Aquí se busca la política es para yo recibir sueldo de senador, o yo recibir sueldo de presidente, o a través del consejo recibir tal vez algunas dádivas por firmar contratos. Esa es nuestra cultura y esa es la manera como se afecta o se ha afectado mi entorno en mi cultura política, justamente por lo que nos han enseñado y por lo que nos hemos dejado de enseñar. Por eso, aprender política, aprender participación, aprender democrática, aprender a discernir y a escoger para que haya una cultura política diferente. Muchas gracias. Bueno, bien, la cultura para el conocimiento, pues desde luego son toda la formación que uno tiene en cuanto a el comportamiento de la persona en un grupo, en una sociedad. Nuestra cultura, como también la mayoría sabe, se dice que la iglesia en nuestro antepasado fue el opio del pueblo. Pues bien, este opio o esta información o esta cultura viene muy marcada o venía muy marcada por la iglesia. En los últimos años, unos 10, 15 años para adelante, cercanos aquí al 2017, podemos encontrar que ya esta cultura está siendo muy marcada
por la información y por las tecnologías. Ya casi que nosotros dependemos de los noticieros, de la información que nos dan, de los diferentes comportamientos que vemos en otros países, en otras regiones y desde luego en otras poblaciones. Y también influenciados por la tecnología en cuanto a todas las redes sociales que tenemos, ¿no? Facebook, Twitter y demás, que también desde luego van marcando y van cambiando esa tendencia. Intentamos en esta cultura, o lo que se ha evidenciado es que se intenta mantener al menos unos márgenes de convivencia posibles, si bien hay mucha violencia y demás, pues intenta que las personas o en las instituciones y en las casas intentan de todas formas formar un poquito en cuanto a la convivencia, en cuanto pues a respetar y diferentes valores que son muy marcados en nuestra familia y en nuestra educación. En cuanto a la política, bueno, la política en Colombia también hay unos partidos que han venido siendo muy fuertes de tradición, algunos que han intentado emerger y que desde luego han logrado ese posicionamiento. Estos partidos políticos también, digamos que a la sociedad nos traían como también con una visión diferente, donde siempre eran los mismos y debíamos reelegirlos. Igual forma, al igual que la cultura, la tecnología, la información, este nuevo mundo donde ya no existen barreras y conocemos muchas cosas, desde luego ha hecho que también la población, las personas, a partir de ese conocimiento, pues ya no seamos como tan ciegos a la hora de elegir y de votar. ¿Qué falta de pronto corregir un poco? Que el ciudadano aprenda a no dejarse comprar, a no dejar regalar su voto por X o Y que le regalen, por unas tejas o qué sé yo, por dinero para regalar el voto, y que de pronto se vuelva un poco más consciente ese voto y que desde luego se elijan las propuestas que realmente puedan llevar a que Colombia pues siga sobresaliendo en todos y mejorando en todos sus aspectos sociales, de salud, económicos, políticos y demás. En cuanto a esto, pues es muy difícil, o lo que encontramos difícil es cómo logramos que la política y los políticos a nivel nacional pues cambien ese concepto de tener que llegar a esos puestos simplemente a sacar prebendas, a sacar recursos o dineros para ellos y de pronto para favorecer familiares y terceros. Digamos que si la ley colombiana pudiera fortalecer un poco el tema de cómo penalizar, de cómo juzgar un poco mejor a estas personas que se ingresan a la política, pues desde luego se mejoraría un poco o mucho el tema de la situación actual que está viviendo Colombia, porque si bien estamos pasando por una crisis económica que pues parte principalmente del petróleo, también todos estos recursos que se están dando por el tema de la corrupción pues hacen que el país esté desangrando. Bueno, y ya teniendo en cuenta estos dos términos para usted, ¿cuál sería su concepto acerca de la cultura política? Bien, pues entrelazando lo que he dicho, la cultura política desafortunadamente, y no es para nadie un secreto, de hecho los mismos políticos, lo que pasa es que nunca lo van a reconocer, pues fueron marcados ya en una tradición donde usted llega a un poder a través del uso o de pasar por encima de las personas al cual solamente les interesa que le den el voto para llegar a este puesto político, y estando en el puesto político por tradición, por esta cultura que se ha venido viviendo, entonces nos interesa es, bueno, ¿cómo voy yo? Entonces, ¿cómo hago para ganarme de acá un beneficio? ¿Cómo hago si voy a hacer una obra, cuánto me queda a mí, cuánto le voy a pasar al otro? ¿Cómo hago para ganar esas prebendas y simplemente pues desangrar o acabar con el presupuesto nacional? Eso es lo que se está viviendo actualmente. Todas las personas, y discúlpeme si alguno se ofende, pero todas las personas que se van en la política lo único que están pensando es, bueno, ¿cómo voy a llegar? ¿Cuánto invertí? ¿Cuánto debo devolver? ¿Y cuánto me va a quedar? Sin importarle desde luego lo que se debe solucionar en este país, que es la parte de la salud, vivienda, educación y demás que la ley consagra que debería el señor Estado a través de sus representantes pues brindarle a la sociedad, ¿no? Esperamos que esto vaya cambiando, y así como las tecnologías nos han dado la posibilidad de conocer las diferentes formas de trabajar la política en otros países, pues que Colombia y su gente pueda cambiar ese concepto. Votemos a conciencia, busquemos nuevos líderes, busquemos líderes un poco más como centrados en sacar adelante su país y no de pronto en el beneficio personal.
y de esa manera pues desde luego seguir mejorando las condiciones de vida de Colombia y de crecimiento del país, que es muy importante para disminuir esa tasa de desempleo que tenemos actualmente. Bueno, ¿cómo ve usted reflejada esta cultura política en su entorno? Bueno, aquí en mi entorno ya donde estamos, pues uno puede observar, a ver, uno da un concepto personal, no es que tenga pruebas para uno poder de pronto, bueno, pero si está inconforme, ¿por qué no demanda? ¿Por qué no? No, hasta allá no, pero lo que uno puede observar acá en el entorno es que muchas personas que aspiran a estos puestos políticos, desde luego reciben ingresos de otras personas para poder generar sus campañas, para realizar sus campañas y poder llegar a esos puestos, y luego entonces comienzan a pagar esos favores con contratos, en donde desde luego le devuelven a esa persona los recursos y les dejan pues una ganancia. Eso hace, o lo que uno puede evidenciar es que haya poca inversión, pocas obras, pocos recursos para educación, pocos recursos para deporte, pocos recursos para todo lo que se necesita acá en nuestro entorno. Y desde luego pues comienzan a aparecer otra serie de situaciones en donde el pueblo a través de su inconformidad intenta que estos líderes pues sean revocados del mandato. Los que están arriba, ¿qué intentan hacer? Pues esconder a través de mentiras toda la verdad para simplemente justificarse y seguir en el poder, ¿no? Eso es lo que podemos evidenciar. Desafortunadamente pues la ley colombiana también, a través del poder que se le otorga allá a los señores jueces y magistrados, pues digamos que deja muchos vacíos y eso hace que no podamos penalizar bien a las personas que cometen este tipo de fraudes, de este tipo de pérdidas de recursos del Estado y de la Nación, que finalmente hacen parte, o esos recursos casi que en su mayoría son dados por nosotros los ciudadanos a través de nuestros impuestos y demás cobros que nos hacen, ¿no? La política para mí es una serie de acciones, es una serie de procedimientos que se realizan en favor de una comunidad o un grupo especial, buscando mejorar las actividades que tengan en común y buscando solucionar los problemas que esa comunidad o ese grupo poblacional tenga en común, todo bajo un direccionamiento, un liderazgo, pero objetivamente buscando siempre el bien común, el bien general. ¿Y cuál es su concepto acerca de la cultura? La cultura es la serie de actos con que se define un pueblo, una comunidad, que es sus vivencias, su modo de vivir, cómo se relacionan entre sí, cómo se desarrollan entre sí. Es la serie de actos que conforman el diario vivir de un grupo específico poblacional. Uniendo ya esos dos términos, ¿cuál es su concepto acerca de la cultura política? La cultura política es aquella que está encaminada al rescate, al fortalecimiento y al mantenimiento de una cultura, la serie de actos con los que se desarrolla una comunidad, cómo se desenvuelven, cuáles son sus propósitos comunes, cuáles son sus objetivos comunes, cuáles son sus necesidades comunes y las soluciones que integren a todos. Entonces, desde la política podemos direccionar, primero canalizar, analizar, identificar y buscar las soluciones a través de las políticas. Las políticas son aquellas directrices que entre todos nos ponemos de acuerdo para que se desarrollen buscando siempre el bien común. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, ¿cómo cree usted que se ve reflejada esa cultura política en su entorno? La cultura política está relacionada directamente con la búsqueda de la solución de los problemas. Lo que nos falta es que todos vayamos por el mismo lado. Entonces, a veces no es tan notorio el ejercicio de la política o se nota más en el ejercicio mismo de la politiquería que en sí lo que tiene que ver con el tema de la política. Si todos nos ponemos de acuerdo en torno a un líder, en torno a un propósito, en torno a una búsqueda del desarrollo, sería mucho más fácil. Pero como la política es tan amplia y como las comunidades son tan amplias, como hay tantas formas de pensar y tantas formas de sentir, incluso lo que es un problema para unos no lo es para otros, entonces vienen las divergencias en la búsqueda de cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y cuáles son las cosas prioritarias. A veces hacer un puente en un lugar no es tan prioritario como el que está pidiendo la escuela o un hospital. Entonces el ejercicio de la política a veces se distorsiona. Lo que se debe buscar es el equilibrio, tratar de ser
lo más equitativos posible, lo más justo posible y tratar de buscar, aunque parezca imposible, que todos estén de acuerdo. Si no se logra ese 100%, al menos que la mayoría esté de acuerdo en los actos o en las acciones que se hagan, siempre buscando beneficiar a la comunidad, buscando su desarrollo y buscando su progreso. Esta es la articulación y ese es el juego de la política, buscar las mayorías, no solamente en el tema del ejercicio del sufragio, que es uno de los pasos en los que se ve la democracia participativa de la política, sino también en la búsqueda de esas soluciones que sean concertadas, que sean estudiadas, que sean aprobadas por todos, para que lo que se haga sea del agrado del común y que hayan pues los menos inconformes posibles, porque siempre habrán quienes estén de acuerdo y quienes no en el ejercicio de la política y su influencia en la cultura. Pero hay que buscar el equilibrio. A veces parece imposible, pero hay ocasiones en que se ha podido y entonces se habla de una política proactiva, se habla de un político proactivo, se habla de una comunidad que crece en torno a sus propósitos comunes de la mano de la política. Equilibrio es la clave. Mi nombre es Lady Joana González, estudiante de Administración de Empresas. Bueno, la cultura es el conjunto de ideas, el conjunto de hábitos, habilidades que desarrollamos, pues es esto que nosotros a diario estamos aplicando en nuestro diario vivir. Muchas veces hace falta parte de esta cultura en nuestras vidas, por eso no llevamos como un orden en las cosas que hacemos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo nos referimos a otras personas, e incluso hay cultura desde el momento en que respetamos las ideas, las actividades de otras personas. La palabra cultura viene del latín cultius, que significa cultivo. Por eso la cultura es algo que la idea es que esté inculcado en cada uno de nosotros, y por eso pues venía como cultivo, ¿no? Que estamos cultivando, que estamos creciendo, que estamos manejando, y es lo que cada día queremos que la cultura se vea reflejada en nuestras acciones, en ese conjunto de aptitudes positivas que debemos desarrollar día a día en nuestra vida. La política es la forma, la ideología que centra el poder. Sí, es la parte que viene de la parte del gobierno. También es un conjunto de ideas, de reglas, de actividades que vienen pues desde el poder, pero que también está regida, ¿sí? Para que traiga un orden a nuestras vidas, a nuestro pueblo, a nuestro municipio, a nuestra ciudad, incluso país. Esta política, la idea cuando nosotros elegimos, que tengamos esa libertad, esa democracia de elegir, es tratando de que traiga beneficio a nuestra comunidad y no solo de pronto a una persona en particular, a ese político que elegimos, a esa persona que creemos que va a apoyar y va sobre todo ir adelante, un paso adelante, ¿no? Para traer innovación a nuestra ciudad. Esta política es la que queremos que cada día, pues también en el momento de crecer a sí mismos, en el momento de crear nuevas reglas, nuevas ideas que rijan este municipio, este pueblo, pues que también traiga beneficios a nosotros, ¿no? No solo a una persona. La política, igual que la cultura, pues es un beneficio para todos, y como siempre, pues tratando de un desarrollo en nuestra comunidad. Bueno, la cultura política es el conjunto de actos de poder y autoridad de las cuales se forma la estructura de la vida política. Las dos deben ir unidas para que se pueda ejecutar esa actividad de la mejor manera. Cultura política pues es al unir esas ideas, al unir esas ideologías, esos pensamientos con la parte de la política que ya viene establecida, que son la parte de reglas, pues ya vamos a formar un orden como tal en la parte de la estadía pues de una ciudad, de un país. Esa cultura política ya es la que nos ayuda pues a seguir un comportamiento social, un comportamiento también ético en nuestra vida, para que se pueda pues también estos temas que cada día se proponen desarrollar. La idea es cada día nosotros poder tener la facultad de saber elegir sin que encontremos siempre un interés propio, un interés que muchas veces va en contra de nuestra ética, en que nosotros sabemos que no va a traer beneficio, pero siempre esperando algo que sea de interés y beneficiar a alguien que no es muchas veces nosotros, y creemos en esas cosas que prometen. Eso no es cultura.
cultura política es saber elegir, tener conciencia de lo que estamos haciendo, porque muchas veces sacrificamos la vida, sacrificamos un pueblo, sacrificamos un municipio, solamente teniendo en cuenta supuestamente nuestro propio pensar, nuestro propio pensamiento, digámoslo así, incluyendo nuestra familia, y resulta que no es así. Por eso se ha perdido esa cultura política y nos desviamos realmente de lo que queremos construir, sabiendo que estamos creciendo, lastimosamente no de la mejor manera, lastimosamente se están viendo las consecuencias de que siempre sufrimos, nuestro país siempre está sufriendo, de que incluso Colombia va decayendo en ciertas actividades también económicas, en nuestros empresarios, ese apoyo que muchas veces no se le da porque nos equivocamos, porque dejamos de lado esa cultura y nos regimos en caso y siguiendo unas reglas que seguramente no son las que nos competen y nos convienen a nosotros mismos. ¿Cómo creo yo que se ve reflejada la cultura política en mi entorno? Realmente en el lugar en que nos encontramos nosotros ubicados, lastimosamente pienso que no es la mejor cultura política que se está dando, de acuerdo a que se están viendo ciertas falencias desde la cabeza, desde esos puntos informativos que son muy especiales y fundamentales, pues no se está dando la mejor información, que es algo que es importante. Primero, pues la información. Segundo, que esa cultura, ¿sí? Como comentaba anteriormente, nos desviamos a veces de lo que realmente pensamos y que a veces estamos seguros y por cuestiones que llegan a nuestras mentes, de pronto sí fundamentadas, que es eso lo que nos hace pensar ya lo que no es cuando ya estamos creyendo en ellos. Por eso es importante nuestra formación, ¿sí? Porque a veces cuando no terminamos de formarnos, lastimosamente la ignorancia pues llega a afectarnos y creemos todo aquello que nos prometen, y más cuando nosotros estamos débiles y estamos pasando por un mal momento, estas posibilidades que parecen fáciles en su momento es lo que llega a afectar y a aprovecharse de esa debilidad que uno tiene en el momento. Por eso es importante que seamos precisos, que seamos seguros, que seamos claros de nuestro conocimiento y sobre todo de esa cultura, que la cultura se ve en todo tiempo, se ve en todos los momentos, e incluso desde que nacemos la cultura nos inculca nuestra familia, ¿sí? La cultura que está a diario pues a nuestro alrededor, en nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestro estudio, la parte laboral, la cultura siempre está. Y en esta parte de la política, pues como ya se ve unida en nuestro entorno, se ve a veces como lastimada porque no vemos los resultados que esperamos, que sea un crecimiento tanto de la persona como en este caso nosotros que estamos en un municipio, del municipio. ¿Sí? Queremos ver ese crecimiento, queremos ver que no solo se beneficia siempre una persona, ni siempre las del combo, como se dice normalmente, sino que seamos todas, porque así también se va a ver el progreso, ese es del municipio como tal, y no solo de una persona. Por eso la parte solidaria es lo que vivimos todo el tiempo, esa economía solidaria que está en beneficio de la comunidad, en beneficio de todos, dejando en alto pues nuestros principios, dejando en alto que obviamente la política debe existir, que haya un Estado que sí, claro, porque rige, porque tiene unas reglas y que están fundamentadas, que son importantes, así como las reglas en nuestra casa, como las reglas en nuestro trabajo, todo tiene un orden y hay que seguirlo. Pues vivamos la cultura política en la manera que es y así veremos los resultados positivos que estamos buscando, llegando a un buen progreso, a un buen desarrollo en la parte de la economía, en la parte laboral y en la parte personal.